Y bienvenidos, señoras, a su clase del 8 de julio de 2021. Empezamos con los que estamos y, bueno, un anuncio importante. La siguiente semana ya estamos a puertas del examen. Entonces, la lección la vamos a tener hoy jueves. O sea, no el jueves, sino el siguiente jueves, ¿no? Master, ¿me está llamando? No. Estoy dando una instrucción, Josué. Lo llamé en las 2 o 3 clases anteriores y usted no respondió. Y simplemente las personas que no responden, luego se las penalizan, ¿no? Master, hablé un poquito más fuerte, por. ¿Y cómo que yo no contestaba? La vez pasada tuve que salir a comprar nomás y porque mi hermana estaba sola y ella no iba a poder ir a comprar, entonces esta clase, entonces las personas que no atienden o dejan botada la conexión sencillamente empiezan a acumular puntos menos, ¿verdad? oiga, no, si yo siempre estoy aquí. Desconectado de ser que está. Bueno, escúchenme bien, en la siguiente semana, señores, todos tienen que estar a las 8, salvo que prefieran conectarse a las 9. Eso lo vamos a tomar la decisión en este momento porque tenemos la clase, tenemos la lección. Entonces, la lección va a ser el siguiente jueves. ¿Cuántos tienen inconvenientes en que sea a las 8 de la noche? Levanten, por favor, la mano del sistema. La lección quedaría planteada para el siguiente jueves, 8 de la noche. Nadie. Solo una persona nomás tiene problemas. El resto no. La lección se queda entonces para el jueves 8 de la noche. 8 de la noche. Tienen que, ya ustedes han sido mis estudiantes, por lo tanto saben que requieren la cámara abierta para que desarrollen la lección. Yo doy la instrucción de inicio en el campo Moodle y ustedes la ejecutan y finalmente se retiran, ¿no? Indican que ya han culminado la lección. Bien, y obviamente la lección, igual que el examen, va a llegar hasta... Hoy vamos a ver lo que es media geométrica. Hoy vemos media geométrica y la media ponderada. Bien. Entonces vamos trabajando con la media ponderada. La media ponderada, normalmente la obtenemos del conjunto de los números o del conjunto de la serie o de los números que integran la serie. Y tal como lo expresa la palabra ponderada, significa que lo que va a calcular son estimaciones. Estimaciones que son representadas, y voy a colocar la fórmula como tal, ¿no? X barra, y tiene un subíndice que es W. Y esto es igual a la sumatoria de las ponderaciones por el conjunto o por el número de la serie que le corresponde. Y esto tiene un subíndice I. Entonces la sumatoria va a ir desde I
que va a representar al primer número de la serie hasta el número n o el número final de la serie. Todo esto a su vez está dividido para la sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero de las ponderaciones. Entonces, estas fórmulas desarrolladas quedarían de la siguiente forma. X barra sub W es igual a W1 por el dato 1 más W2 es la segunda ponderación por el dato segundo de la serie más W3 por el dato 3. Así sucesivamente hasta que lleguemos al último dato de la muestra. Entonces, ¿cómo se representa eso? Más punto suspensivo WN XN, donde estas N son el número de la muestra. Ya vamos a ver un ejemplo. Una vez que se hace toda la sumatoria, hay que dividirlo. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos a desarrollar, porque mucho ojo. Aquí hay, muy importante, otra sumatoria. Y si aquí hay una sumatoria, significa que no puede haber un dato único. Y de igual forma, como dice en la parte superior del numerador, yo ahora voy a trabajar con estos W. Y este W es W1 más W2 más W3 más punto suspensivo WN. Cuidado, ahí se le ocurre simplificar. Esto no es una multiplicación, es una sumatoria, es un desarrollo de una sumatoria. ¿Preguntas hasta ahí, señores? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Entonces, vamos a hacer el problema. ¿Tiene alguna pregunta, Nicolás? Sí, Miss, ¿de dónde sale la W? La W es una ponderación. Eso es. Esto es una ponderación. Eso te lo va a dar el mismo problema. En el texto, el mismo problema. Y muy importante, como se habla de una ponderación, significa que en el problema ese número va a ser dividido para 100. El número. Entonces, esto es dividido para 100. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos en las tablas de frecuencia y luego dividíamos para 100 para ver Sacar los porcentajes. correcto? Igual cosa es acá con la media ponderada. Igual cosa. Pero quien nos va o
¿O dónde encontramos esa ponderación? Es de acuerdo al problema. Entonces, el problema nos va a dar un número entero. Y como nos va a dar ese número entero, lo voy a dividir para 100. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una ponderación, un porcentaje. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Hacer una preguntita. O sea que siempre para identificar a la media ponderada es un número entero. O sea, es decir, hay otro problema en el que también hay algún número entero del cual basarse para poder identificar esta clase de problemas. Correcto, ya vamos a hacer un ejemplo. Por eso vamos a hacer un ejemplo. Listo, más. Ya, entonces, veamos el siguiente problema. Durante un periodo, por favor, copien. Copien en su cuadernito o en lo que estén anotando. Durante un periodo de una semana muy calurosa, en un vivero, se realizaron 50 observaciones. En un vivero se encontraron 50 observaciones. En un vivero, disculpe, me quedaste ahí que no le escuché bien. En un vivero se realizaron 50 observaciones. Calcule la media ponderada. Calcule la media ponderada del desarrollo de las plantas. Calcule la media ponderada del desarrollo de las plantas. Siendo sus datos voy a borrar esto. Siendo sus datos .50, esto fue, este es el crecimiento, el .50, 5 centímetros de crecimiento. Siguiente. .75. Con 15 centímetros. Es posible dárselo horizontal, como también puede ser que se los den vertical. .90 con 15 centímetros. Y 1.10 con 15 centímetros. Siempre van a dar dos numeraciones, ¿no? En donde este punto 50 representa a la ponderación. Entonces, para este caso, no es necesario dividir para 100. Pero sin embargo, el problema también le pudo haber mencionado
que en la primera observación se desarrolló que el 50% crecieron 5 centímetros. Otra observación son 75% que crecieron el 15%. Otra observación, el 90% crecieron 15 centímetros. Y una cuarta observación, crecieron 1.10, 110. Con respecto a estos valores, normalmente cuando se trabaja con ponderación, no piense usted que la suma de estas ponderaciones va a darle obligadamente el 100%. Son valores estimados. Entonces, este 1.10 es el 110%. Miss, ¿podría bajar un poquito la cámara? Ya listo, ahí. Entonces, puede ser que se lo dé de esta forma, el problema, o puede ser que se lo dé verticalmente, en una tabla, donde se indique. Este es el porcentaje de las observaciones y estos son la altura de las plantitas que estaban en el nivel. Ahora, otro dato muy importante es que aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4 observaciones. No tengo las 50 observaciones completas. Solo tengo 4. Pero el concepto de la media ponderada indica que cuando me toca a mí dividir para encontrar esos valores medios, debo de usar el final o el total de las observaciones. Acuérdense que cuando nosotros hacíamos la media simple o la media sin datos a agrupar, íbamos sumando cada dato, y eso lo dividíamos para el número total de n. Pues acá, en cambio, vamos a trabajar con el número total de observaciones y con los datos que nos proporcionen en el problema. Entonces, aquí puede darle 50, 5, 75, 15, 90, 15. Y este es un valor un poco tirado a los cabellos, 110. Porque siempre, y lo más usual, o lo más común es 100. Sin embargo, puede darse un porcentual por encima del 100 en razón de que no estamos trabajando directamente con el porcentaje que representa, por ejemplo, este 5 o este 15. Cuidado, va a confundirse con la tabla de frecuencias en la cual yo sacaba un porcentaje y que al final la sumatoria de los porcentajes tenía que darme 100. Este no es el caso. Y este no es el mismo concepto. Porque esto es simplemente la media ponderada. Y la media ponderada de un conjunto cualquiera, de un conjunto X de datos. Pero eso sí, ese conjunto de datos debe de ser obligatoriamente dividido para su totalidad. En este caso, la totalidad son las 50 observaciones. Entonces, la presentación del problema puede venir así o puede darse de esta forma. Si se lo dan como porcentaje,
usted debe de saber que necesita dividirlo para 100. Si es que se lo dan como porcentaje. Pero si no se lo dan como porcentaje, ya usted no lo divide para 100. En este caso, el dato que le da el problema ya ha sido dividido para 100. Entonces, ahora sí apliquemos la fórmula. La media ponderada, W, es igual a la primera ponderación por el primer dato al cual le correspondió esa ponderación. Entonces, en este caso, la ponderación es 0.50 y el primer dato es 5. 5 por 0.50 más el segundo dato, 15, con una ponderación de 75, 0.75, más 15 con su respectiva ponderación 0.9 y más 15 con su respectiva ponderación 1.10. Y todo eso dividido para el número total de observación, que en este caso fueron 50. A ver, vamos haciéndolos trabajar a ustedes. Catherine Bazán, 5 por 0.5, ¿cuánto da? Catherine Bazán. Pueden escribirlo también por el chat. Ha dejado abandonada la conexión. Otra persona que se ha marchado. Lady Briones, 5 por 0.5. Lady Briones. Ya, gracias Ariel, pero quiero que Lady Briones responda. Lady Briones, responda por favor. 5 por 0.5. 2.5, buenas noches. 2.5. Ya, gracias Lady Briones. Evelyn Gutiérrez. Evelyn Gutiérrez. Sí, 15 por 0.75. 11,25. 11,25. por 0.9. Roxana Herrera. 13.5. 13.5. Ya, 15 por 1.10. Luis Lor. Luis Lor, 15 por 1.10. Luis Lor. 16.5. Gracias. 16.5. Catherine Bazán. Ya. Entonces, ahora sumemos todo eso. 2.5. 43.75, Miss. Ya, 43.75, ¿no? Y todo eso dividido para 50. 0.875. Entonces, la media ponderada es 0.875.
25. Entonces, esta es la media ponderada. La media ponderada equivalente en esas observaciones con respecto a los crecimientos de las plantas. Entonces, el mensaje final de esto es, trabajen con los datos que le dé el problema con respecto a las observaciones. Sin embargo, como se trata de una media ponderada, siempre se va a dividir para el número total de observaciones ejecutadas. Hay otros ejercicios, como por ejemplo, ya eso no tiene nada que ver con la bioestadística, ¿no? Pero si quiero hallar una relación, por ejemplo, de precios, de cantidades de productos, entonces yo puedo decir que realicé una observación en 30 almacenes. Y habiendo realizado la observación en 30 almacenes, yo encontré que en un almacén tenía el 60% del producto que tenían a un costo de $5, por ejemplo. Que en el segundo almacén encontré un 80% de los productos que respondían o tenían precios de $20. Que en el tercer almacén tenía el 15% de productos cuyo precio estaba en los $18. Es decir, no necesito para el tema de la media ponderada obligatoriamente todas las observaciones tenerlas. Puedo hallar una media, por eso es la palabra ponderado, es una estimación. Es una estimación donde yo no estoy trabajando con todos los datos ni de la muestra ni de la observación. Sin embargo, la fórmula sí es específica. Esta fórmula es específica en el sentido de que si tengo yo 6 datos o 7 datos, debo de llegar hasta el último de esos datos y debo de incluirlo en esta sumatoria. Caso contrario, estaría equivocando el valor de la media ponderada. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Master, yo tengo una pregunta. Félix. A ver, la primera pregunta es cómo se leería el resultado. Es decir, o sea, 0,85% sería un aproximado de las 50 observaciones que se hizo. Así es, sí. Es una estimación de las 50, del Así es. 8.75%. Es una estimación. Cuidado, vas a pensar que esto es un valor, esto es un porcentaje. No tiene nada que ver con el porcentaje, cuidado. No tiene nada que ver. No es que vas a decir que esto lo multiplicas por 100 para decir que fue el 87%. No es esa la idea. La idea es que este valor está relacionado con respecto al crecimiento de las plantas. Y nota que hay porcentajes por si le queremos ver por cada dato que forma parte de esa observación. Entonces, esto, cuidado, no es un porcentaje. Es simplemente un valor que indica un valor medio ponderado, nada más. Ya, está bien. Y por ejemplo, cuando usted dijo que había que multiplicarlo por 100, en este caso, en el problema, ¿cómo sería? Los que están dentro del paréntesis. No hay multiplicación por 100, Félix, hay división por 100. Eso, perdón, disculpe, división por 100. O sea, eso quiere decir que el número que está dentro de los paréntesis debería ser entero. No, tampoco. Lo que ocurre es, Valeria pregunta si la media ponderada se redondea. No, preferible no. Y trabajen, siempre
en toda materia técnica es preferible trabajar con 2 decimales. Es preferible. Ya, te respondo, Félix. Bueno, cuando iniciamos la clase, dijimos que habían 2 formas que el problema podía presentarte los datos. Ya. O podía decirte el problema que en la primera observación yo tengo el 80% de los datos observados que alcanzaron un crecimiento de 5 centímetros de esas plantas, ¿verdad? Si lo da en porcentaje, ahí yo debo de dividir para 100, para poderlo integrar a esta fórmula. Es decir, aquí no puedo yo poner 80, el número 80 directamente. Tengo que dividir el 80 para 100. Pero en este problema no me están dando el porcentaje, me están dando los valores fraccionarios. Ah, ya. Entonces, como me está dando valor fraccionario, con este valor fraccionario yo trabajo la fórmula. Listo, maestro. Eso es lo que estábamos mencionando. Todo depende de lo que te dé Del enunciado. el problema. Ah, ya. Ya, está bien. Y el otro dato es que si te pide media ponderada, porque si me da una serie de datos simples, sin porcentaje alguno, ¿cómo calculas tú la media? Te pregunto. Si Y me tú da mismo respóndeme, Felipe. ¿Cómo tú calculas la media? la que estamos viendo ahorita. Cuidado, cuidado. A ver, quiero escuchar, por ejemplo, ahora sí quiero escuchar a Josué Vázquez. ¿Cómo calculo, Josué Vázquez, la media de 50 datos? ¿Qué tengo que hacer? O sea, lo que usted acabó de decir es que en la media simple se suma cada dato. No sé si es ¿Y que qué eso sea hago? relevante. Correcto, está bien. La media simple se suman los datos. ¿Y qué más se hace? Se divide por el 50. Correcto, gracias, Josué. Entonces, eso es en la media simple. En una media simple. Pero esto no es media simple, no es ese concepto. Esto se llama media ponderada. Y cuando usted escucha la palabra ponderado, significa que por detrás hay porcentajes. Esto más se puede aplicar a aquellas muestras de tipo compuesto, como la que le mencioné, ¿no? Quiero yo hacer una investigación de unos artículos y quiero saber cuál es la media ponderada del costo de ellos. Entonces yo ponerme a sumar de la tienda 1, que hay como 600 artículos, el valor de cada uno de ellos no termino nunca. Si me han pedido que yo encuentre una media ponderada para 20 o 30 almacenes, por ejemplo. Eso para aterrizarlo un poco más dentro de nuestro entendimiento. Ahora, pensemos en un problema orientado a la biología. Trabajemos con 80 agar-agar. 80. Y trabajemos pensando en que cada agar-agar yo voy a contabilizar el número de cocos. Imagínense un cálculo como es. Pero es tremendo, pues. ¿Verdad? Exacto, perfecto. Me alegro que me haga hecho entender. Es tremendo, es una cosa impensable. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo de los 20 agar-agar o de los 30, tomo algunos.
y hago una estimación y digo, de aquí el 40%, tengo un 40% de cocos y ellos equivalen a ¿cuántas unidades? Pongámosle 50 por 10 a la 8 unidades. Ahí aplico yo una media ponderada. Multiplico el porcentaje por el número de esos cocos más el porcentaje en el otro agar-agar por el número de cocos estimados y así hago esta sumatoria y lo divido para los 20 o los 30 agar-agar que esté haciendo el estudio. ¿Está clara la idea? Sí, máster, sí está claro. Tengo una pregunta. A ver, le escucho, Félix. En estos problemas aquí no influye el tiempo. Es decir, por ejemplo, en el agar-agar, póngase que en un agar-agar tiene 5 días recién y no ha habido mucho cultivo, y otro tuvo, por ejemplo, 15 días y hay más cultivo. O sea, no tiene nada que ver el tiempo. Ahí hay un problema, mi estimado Félix. El tiempo tiene que ser estandarizado. Ah, ya. O sea, todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Listo. Eso es la media. Por eso es la media. Todos al mismo tiempo. Cuando hacíamos el ejemplo, estadística o los libros de estadística usuales, siempre les da ejemplos de que coge una clase donde hay 50 individuos y a los 50 les pregunto yo las edades. ¿Qué significa eso? Que yo estoy en el mismo momento encuestando a los 50. No es que estoy encuestándolos después de 2 semanas, después de 3 semanas, no. Todos los cálculos estadísticos deben de fijarse las variables. Y las variables a su vez estar bajo las mismas condiciones. Porque caso contrario, usted está generando resultados erróneos. ¿Sí está claro, señores, ese concepto? Sí, máster. ¿Alguna otra pregunta? Para todos los ejercicios de la media, tiene que estar estandarizado. A ver, ¿cuál media, Félix? Le voy a ser sincero, yo recién estoy aprendiendo esto de aquí. Entonces, por eso es que estoy ahí indagando. Es que ese es un grave problema y yo por eso insisto. No es cómodo cuando empiezan las personas o aparecen a los 5 minutos últimos de la clase. Porque hay estos desfases. Hemos enseñado medias simples, hemos enseñado medias para datos agrupados y ahora estamos enseñando medias ponderadas. 3 tipos de medias. Entonces usted tiene que darse a la tarea de revisar el canal, las grabaciones que ya están subidas y ahí empezar a ver cada una de las clases. Sí, no se preocupe, máster, sí estoy en eso. Pero yo sí le insisto que tiene que usted ver el canal para poder revisar las clases pasadas. Caso contrario, usted va a estar totalmente perdido. Y como lo están escuchando, la lección es para la siguiente semana, el jueves. Y eso es la antesala del examen que se aproxima, entiendo yo, a partir del 19 de julio. Ahora, para usted y para todo el mundo, el ejercicio que se va a tomar en el examen es un ejercicio integral, en donde yo le voy a dar un conjunto de datos. No es tanto por el suscríbete y dale like. Mi canal lo uso es como un repositorio. Es un repositorio del trabajo en esta época de pandemia. Porque obviamente si no hay demostración del trabajo, ¿cómo me van a pagar mi sueldo?
O sea, mi canal no es comercial. Simplemente el canal es abierto como un repositorio de las clases. Entonces, inclusive en el Moodle, en la parte inferior, ahí dice repositorio de clases y ahí está el link. Entonces ustedes entran ahí y ven la clase que se ha perdido, ¿no? Claro, y de cierta forma es mejor porque el Moodle se actualiza y se borran los datos del semestre pasado. Vuelta No, acá queda El establecido. Moodle es una plataforma que solo sirve para el instante o para el semestre. Claro, por eso le digo, sus videos ya quedan plasmados en su canal. Y ahí ya quedan esos videos y las personas sabrán en qué momento lo ven y cómo lo detienen, donde tengan que detenerlo y anotan lo que tengan que anotar. La desventaja, en cambio de esa grabación, es que no hay cómo preguntar, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, usted ha hecho algunas preguntas que sí me parecen importantes. Por ejemplo, hizo la pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos el porcentaje? Entonces ya quedó claro y las demás personas escucharon que cuando hay un porcentaje, solo ahí hay que dividirlo para siempre. De ahí ya se aclaró esa parte. De ahí con respecto a las medias, como le vuelvo a recordar, hemos visto 3 tipos de medias. La media de datos sin agrupar, la media con datos agrupados y la media ahora ponderada. Y tenemos que ver una última media, por si acaso, que es la media geométrica. Preguntas, señores, hasta ahí. O sea, Miss, en la lección, sigue. anda, A ver, te escucho mejor, Nicolás, repite. Miss, en la lección que nosotros vamos a tener el día jueves, ¿verdad? ¿Cuántas preguntas sería y cuánto tiempo sería? Porque me imagino que también va a haber ejercicios. A ver, escúchame bien con lo siguiente. Yo espero circularles a ustedes el famoso cuestionario el fin de semana, debe ser, ¿no? Pero no hay nada nuevo que preocuparse porque yo voy a coger los datos que generé en las tareas, esas mismas series las voy a coger y se hará un ejercicio integral. Entonces yo ya les expliqué a ustedes desde el inicio. Siendo un ejercicio integral, la primera pregunta puede ser, la media del conjunto de datos es, por decirle, 30, 40.5, 60.5, 80.5. Y como ustedes ya han trabajado con esos datos, deben de tener a la mano el cálculo para poder encerrar la respuesta. Lo mismo va a suceder con el tema de la frecuencia. Ya ustedes saben que los rangos empiezan con 2 números menores al dato inicial. Entonces le preguntaré, en la serie tal, y haciendo el número o calculando el número K o el valor K, el resultado es tal, tal, tal y tal. Entonces, usted tiene que saber aplicar la fórmula de la K. Y habiendo aplicado la fórmula de la K, usted debe de darme una respuesta. ¿Qué más les voy a preguntar? De la serie tal, que será la misma serie, los valores de frecuencias de observaciones son, y le voy a dar la respuesta de la columna. Y eso usted tiene que ver cuál de ellas es la verdadera, ¿no? En pocas palabras, si usted hace un ejercicio integral equivocado, lo más probable es que su examen lo haga de manera errónea. Ustedes tienen que hacer un ejercicio integral. ¿Qué es un ejercicio integral? A la serie de datos de las tareas, calcularle las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas, los porcentajes, la media agrupada, la media simple, la moda, la mediana,
la mediana agrupada. Tiene que calcularle todo eso. Los gráficos. También le puedo preguntar de los gráficos. Entonces, está claro, señores, lo que se va a evaluar el día jueves. Y está claro el tema de la media ponderada. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en la lección va a tomar el ejercicio integral. Y en el examen también. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. Bueno, al menos para el examen ya tengo más oportunidades. No, tienen que estar listos para las dos cosas, para la lección y para el examen. Así que pónganse a trabajar en este fin de semana. Bien, Bueno. por favor enciendan la cámara las personas. Voy a usar la misma serie de la tarea para no hacer más complicadas las cosas. Pero tienen que hacer el ejercicio integral. Como dijo, Que tienes que hacer, Josué, un ejercicio integral con la serie de tus deberes. Máster, buenas noches. Escucho, Ingrid, dígame. Sí, no, solamente le quería comunicar que la compañera Berenice, Joana Jiménez, tenía problemas con el internet y no se pudo conectar hoy día a la clase. Y la compañera bastante a mí me escribió que estaba teniendo mal en la conexión, no sé si siga presente. Mi estimada Ingrid, ya usted escuchó lo que le dije a Félix. Esas personas tendrán que ver la clase en el canal, no le queda de otra. ¿Y cuándo la va a subir, Máster? Porque me están preguntando. Espero mañana que ya esté subida. Ya, Máster, gracias. Bien, muchas gracias por asistir a su clase del 8 de julio del 2021. La conexión termina con 27 personas. Marta Alvarado, Juan Alvarado, Josué Vázquez, Sara Barreiro, Génesis Becerra, Lady Briones, Evelyn Gutiérrez, Félix López, Roxana Herrera, Elías Ostaiza, Luis Loor, María José Campo Verde, Natalie Mesa, Moisés Miranda, Nicolás Rendón, Rosa Novoa, Lady Piloso, Ariel Pincay, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Susan Yuba, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera y Alina Vera. Ahí están 27 personas. Bien, hasta aquí cerramos con la conexión. Nos vemos la siguiente semana. Listo, Máster. Gracias. Gracias, Min. Nos vemos la próxima clase.